Buenas tardes, soy José Lázaro Quintero Santos, fundador y director ejecutivo de Tourism Business Development Consulting, una empresa dedicada a la gestión empresarial y la gestión del turismo. Pueden visitar nuestra página web www.tourismbusinessconsulting.com y ver los servicios que ofrecemos. Estamos en la mejor disposición de ayudarles a crecer personal y profesionalmente. Hoy contamos con una consultora de medianas y pequeñas empresas. Ella es Silvia Osaín y va a compartir con nosotros sus experiencias. Silvia, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Lázaro. Te agradezco mucho por la oportunidad de poder compartir mis experiencias, mi historia, un poquito, que pueda ayudar o inspirar a algunas personas. Y bueno. Seguro que sí. Bueno, Silvia, cuéntanos de dónde eres originalmente y cuál es tu formación. Bueno, originalmente soy peruana. Mm. Crecí en Perú, viví en Perú hasta los 22 años, Wow. cuando me mudé al Brasil. Mi formación profesional es en administración de empresas y toda mi vida profesional en realidad ha sido en el Brasil, Wow. básicamente. Qué bien. Y cuéntanos tu paso por Brasil. ¿Dónde viviste y a qué te dedicabas? En Brasil viví mayormente en Manaus, que es el norte del Brasil, en lo que es la región tropical, digamos, del país. Una región muy linda, muy bonita. También tuve muchas experiencias en ciudades como San Paulo y otras ciudades del sureste del Brasil. Manaus es súper bonito, ¿no? Es muy turístico. Sí, muy turístico, con mucha naturaleza, muchas opciones de actividades outdoors. Una ciudad muy bonita, ¿no? Un clima tropical. A quien le gusta el calor, pues bienvenido a Manaus. Óyeme, ¿y en Brasil qué hiciste? ¿A qué te dedicabas? ¿En qué trabajabas allí? Trabajé toda mi vida prácticamente en empresas globales, transnacionales. Trabajé en empresas americanas, brasileras, finlandesas, dinamarquesas, Wow. Con coreanos también trabajé, en fin. Trabajé por más de 25 años en el Brasil, 25, 30 años en el Brasil. Qué bien. Y un día, un momento, dijiste, algo te motivó a venirte a los Estados Unidos. Así es, exactamente. Llega un momento en la vida de uno que vas como cumpliendo etapas, ciclos de tu vida, ¿no? Entonces, cuando decidí venirme para acá, fue una oportunidad que surgió para venir a Estados Unidos y yo había como encerrado ya algunos ciclos en mi vida familiar, digamos, ¿no? Mis hijos ya independientes, ya casados, con sus vidas hechas. Entonces esa etapa, ese proyecto de vida, que para mí puedo decir que es el principal proyecto de vida, mis hijos están bien. Mi vida profesional también, ese ciclo de trabajar en empresas tan grandes, con tantas metas, con tantos objetivos tan fuertes, digamos, también como que llegó a su fin. Entonces buscaba algo diferente, buscaba nuevos desafíos y surgió la oportunidad de venir acá. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. A ver qué pasa, voy a probar. A ver qué pasa. Y así vine aquí y encontré Prospera. Qué bien. Justamente el cambio que yo quería. Yo ya no quería trabajar más en empresas for profit, ¿no? Quería algo que me diera más satisfacción personal, algo que me diera otro sentido a la vida, ¿no? De ayudar un poco más a las personas, de tener otro objetivo que no sea, digamos, trabajar en empresas solamente, digamos, con fines de lucro, ¿no? Con fines de lucro. Esa es la palabra. No es que sea malo. No, claro. Muchísimo, y toda esa experiencia adquirida es lo que me está sirviendo ahora en el trabajo con Prospera. Mira qué bueno, ¿no? Es una trayectoria, como tú dices, cumpliendo etapas, ¿no? Y ya pasaste de toda esa etapa de empresas con fines de lucro a una organización como Prospera. Cuéntanos de tu trabajo en Prospera. Bueno, yo soy consultora de negocios aquí en Prospera. Ofrecemos consultorías. Todos los servicios de Prospera primero son totalmente gratuitos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de los fondos que recibimos de diversas organizaciones, sean bancos, instituciones, empresas, profesionales, empresarios de diversos, digamos, de diversas formas recibimos los fondos.
Eso nos permite llevar a cabo esta misión, que es ayudar a los emprendedores hispanos a iniciar, a fortalecer, a hacer crecer sus negocios. Qué bien. ¿No? Entonces lo hacemos de diversas formas, a través de la parte educativa, con seminarios profesionales, para que vayan aprendiendo, capacitándose, con consultorías personalizadas con los consultores de Prospera, a través de asesorías con una red de proveedores de Prospera en el área legal, contable, de marketing, de branding, de plan de negocios, en diferentes áreas también los ayudamos, y cuando necesitan acceder a capital también les damos todo el apoyo que necesitan. Qué bueno. Entonces, todos los servicios de Prospera son totalmente gratuitos. Todo es totalmente gratuito. Entonces, si alguien, alguna persona quiere crear su propio negocio, se puede acercar a Prospera y les puede ver a ustedes y ustedes les pueden ayudar Con todo gusto. a llevar por todo el camino, ¿no? Así, Hasta que ahí crezcan. Lo llevamos de la mano. Qué bueno. Lo llevamos de la mano, no hay límite de citas, no hay límite de ayudas. Estamos siempre ahí para prestarles la ayuda que necesitan, orientarlos y guiarlos. Qué bueno, yo creo que tu labor es excelente, ¿no? Porque saber que tener una organización que ayuda a uno a crecer en su propio negocio, seguir adelante, creo que es algo genial. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cómo defines el éxito de un emprendedor? Tú durante mucho tiempo te dedicaste a trabajar en empresas con fines de lucro, ahora estás en esta organización ayudando a los emprendedores a crecer. ¿Cómo tú defines a ese emprendedor exitoso? Bueno, hay varias formas. En realidad no hay una cosa que defina a un emprendedor exitoso, ¿no? Son varios factores. Uno es obviamente cumplir sus metas, sus objetivos, lo que se han propuesto alcanzar, eso es fundamental, ¿no? Después es importante también sostener ese negocio. No vas a crearlo. A veces es fácil crear algo. Como todo inicio puede ser fácil, entre comillas fácil, ¿no? Nada es fácil. Pero mantenerlo, sostenerlo, que sea rentable a través del tiempo, eso es más difícil. Entonces eso es una meta, es un desafío grande para un emprendedor. Yo defino también algo importante, tener un equilibrio entre tu vida personal y profesional. No no puedes trabajar 16 horas sábado y domingo y dejar de lado la vida personal. Primero porque no es bueno, y segundo porque te hace daño a la salud. Entonces es importante ese equilibrio para que puedas dar lo mejor de ti para la empresa. El impacto social que causas en tu comunidad, el impacto a la comunidad de manera general también es importante, lo que te da satisfacción personal. Entonces es un conjunto de valores y de metas que todo emprendedor necesita tenerlas, ¿no? Y claro, va de cada uno, en la balanza, que es lo más importante para cada uno, ¿no? Pero en general yo diría que todo eso es importante. Claro, porque como tú decías, ¿no? Crear una empresa no es fácil, pero bueno, no es solamente el crearla, es cómo te mantienes a lo largo del tiempo, cómo creces ese negocio. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Es más fácil. Claro. Te registras en Sambis, la creas, abres tu cuenta bancaria, pero después cómo salir adelante, ¿no? Cómo reconocer tu marca, eso es algo importante también, tener una marca reconocida, ser reconocido en el mercado. Entonces eso cuesta también calidad de servicio, la dedicación, es una serie de factores. El posicionamiento competitivo en el mercado, porque vas a competir con otros emprendedores. Así es. Muy bien. ¿Qué tendencias crees que marcarán el futuro del emprendimiento en los próximos años? Mira, un dato importante, estamos hablando de los emprendedores hispanos, ¿no? Hay un crecimiento muy grande del emprendedor hispano. En los Estados Unidos, 44% de crecimiento de empresas hispanas. Aquí en la Florida, 18% de las empresas que se crean son hispanas. Todavía hay muchos desafíos para el emprendedor hispano, que después de repente lo vamos a conversar. Pero hay una tendencia grande de crecimiento, sobre todo en las regiones de Tampa, Miami, Orlando, hay una tendencia grande. Entonces, diría que unos desafíos es lo que se viene ahora por delante para todos, que es la implementación de la inteligencia artificial, de herramientas de tecnología, que eso nos va a ayudar a todos a crecer, a fortalecer y a ser más eficientes. Yo diría que es un desafío grande.
y con esas tendencias. Claro que sí. Silvia, ¿hay algo que tú harías diferente si tú volvieras a empezar? Es una pregunta más personal, ¿no? Personal y profesional a la vez, ¿no? ¿Cómo tú ves a Silvia? ¿Tú harías algo diferente si volverías a empezar? Mira, ya me han hecho esa pregunta en otras oportunidades y lo he pensado y digo, no haría nada diferente. Claro, ¿Por qué? Porque sí, de repente digo, no, eso podría haberlo hecho diferente, pero el resultado no sería yo la persona que soy claro. si hubiera hecho diferente las cosas. Entonces, no sé cómo sería si yo hubiera hecho diferente, qué Silvia sería hoy. Entonces, yo creo que soy la persona que soy ahora justamente por los errores, por las cosas que hicimos bien, por las malas, y eso es el resultado de lo que uno es, y uno aprende con eso, ¿no? Lo importante es aprender con todos esos errores que hemos cometido durante la vida, porque todos los cometemos, y aprender con ellos. Entonces, digo, bueno, han habido cosas duras, sí, en mi vida, Claro. que de repente digo, no me gustaría pasar por eso de nuevo, pero sí, es parte de mi trayectoria, es parte de lo que soy yo ahora, todo eso que he vivido. Entonces no cambiaría Me nada. encanta esa respuesta. Muy bien. ¿Qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? En esos momentos que has tenido momentos difíciles, retos en la vida X, ¿qué es eso que te motiva para decir yo puedo? Bueno, primero creo que porque soy una persona muy positiva y busco resultados. O sea, soy una persona que ante las dificultades no reclamo o no, digamos, digo, sufro y digo, ay, ¿por qué me pasó esto? Y ahora, ¿y qué va a ser de mí? No soy ese tipo de persona. Entonces, claro, en un primer momento uno siente el impacto, te puede costar unos días, unas semanas, no lo sé, depende de la situación difícil, ¿no? Pero sí yo consigo, soy el tipo de persona que pienso cómo voy a resolverlo, qué es lo que tengo que resolver. Soy una persona muy enfocada en resolver, no solo en mi trabajo, sino en mi vida personal. O sea, los problemas son para resolverlos. Entonces yo creo que eso es lo que me da esa motivación. O sea, hay que resolver. Tengo un problema, hay que salir adelante. No. Creo que es eso, no es algo muy complicado, no hay ninguna ecuación complicada, es una actitud. Es una actitud ante la vida. Es una actitud ante la vida. Ser positivo y decir, pues yo puedo. Qué bien, Silvia. Me encanta. ¿Cómo pueden contactar contigo aquellos interesados en los servicios de la consultoría de Prospera? Bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales. En LinkedIn, en Facebook, en Instagram, solamente en TikTok. Creo que no tenemos redes sociales. Y bueno, llamarnos al teléfono 813-634-6246 o enviarnos un email a contact@prosperausa.org. Nos encuentran en la página web también como Prospera USA, nos van a encontrar en las redes sociales, en la página web o llamarnos a nuestra oficina en Tampa. Qué bien, Silvia. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus experiencias con nosotros y pues nos vemos en una nueva edición de Turismo Business Development Consulting. Bueno, muchísimas gracias, Lázaro, por esta oportunidad nuevamente y aquí estamos a disposición para ayudar a los emprendedores hispanos que necesiten ayuda, pues no duden en llamarnos, buscarnos, que con todo gusto los atenderemos. Chao. Chao, muchas gracias.